En este video hablaremos sobre el ser humano funcional como un todo integrado. En este capítulo el señor Vitulcas habla sobre la interacción entre los planos físico, mental y emocional cuando el organismo funciona como un todo. Se ha representado a los tres planos de un individuo como envolturas o vainas cónicas concéntricas en una construcción tridimensional, donde el más central es el plano mental y espiritual, y el más periférico, es decir, el de la orilla, es la envoltura física. A su vez, cada uno de ellos se puede dividir en disposiciones jerárquicas de envolturas en cada plano. Cada envoltura tiene su propia jerarquía lineal. Cada plano tiene correspondencias con los demás. Cuanto más alto se llegue a una envoltura determinada, más profundamente se penetra al organismo. La dirección más central representa la degeneración de la salud global del individuo, mientras que el movimiento hacia envolturas externas indica una mejoría de la salud. La moderna fisiología y medicina psicosomática han demostrado muy bien que existen correspondencias entre los planos mental, emocional y físico. Los estudios de electroencefalograma y de biorretrocontrol confirman que la intensa concentración mental o la meditación aumentan la circulación cerebral, mientras que producen a la vez una relajación de la musculatura y una disminución de la tensión arterial. Por otro lado, un estado de miedo crea palpitaciones, produce sequedad en la boca, ralentización del peristaltismo, sudoración palmar, dilatación pupilar, etc. Es decir, todo estímulo, toda emoción y todo pensamiento tienen un efecto correspondiente hasta cierto punto en todos los planos del organismo, de forma simultánea y de forma instantánea. Clínicamente, las correspondencias más evidentes son las que relacionan órganos particulares con estados emocionales específicos. Todo pensamiento y toda emoción tiene un punto correspondiente que favorece al organismo físico. Esta área afecta o sea de forma positiva o sea de forma negativa según la naturaleza del pensamiento o la emoción correspondiente. Por ejemplo, si la persona se mantiene en un estado constante de ira, de enojo, de resentimiento, ¿sí?, de rabia, entonces estas emociones o el mantenerse constantemente en esa vibración hará que su hígado, que es la parte correspondiente a esa emoción, se afecte de manera negativa. Hemos observado que el mecanismo de defensa siempre intenta crear un muro defensivo. Para eso fue creado, que se manifiesta mediante signos y síntomas en el plano más periférico posible. Es decir, el sistema inmune existe en nuestro cuerpo con la intención de defendernos de agentes mórbidos extraños que ingresen al organismo. Y el idioma que éste tiene para mostrarse son signos y síntomas, y siempre intenta hacerlo en el plano más periférico o más físico posible. Hay tres factores que determinan o alteran el centro de gravedad de la alteración, dice, que lo alteran. 1. La fuerza o debilidad heredada del mecanismo de defensa. Esto es para empezar. Si el mecanismo de defensa es débil, entonces el centro de gravedad de los síntomas
tenderá a afectar rápidamente los planos más profundos, mental y emocional. Si el mecanismo de defensa es fuerte, entonces los síntomas se limitarán a los órganos físicos, es decir, mantendrá la enfermedad en los órganos menos vitales. Y el segundo es la intensidad de los estímulos mórbidos que se reciben en los planos mental, emocional y físico. Si el choque del sistema es muy grave, pues hasta el mecanismo de defensa más fuerte puede no ser capaz de mantener el equilibrio en una altura de importancia. Si el estímulo mórbido es débil, un virus, por ejemplo, de escasa virulencia, entonces hasta un estado constitucional más débil o relativamente débil puede manejar ese estímulo y manteniéndolo en una mínima alteración, es decir, manejándolo a nivel físico y cuidando que no penetre a la parte más profunda del cuerpo. El tercero es el grado de interferencia de los tratamientos que no son capaces de reforzar el mecanismo de defensa como globalidad. Si el organismo ha establecido un plano determinado de defensa, los síntomas se manifestarán y tenderán a estabilizarse o a quedarse en ese plano. Si se emplea, por ejemplo, un fármaco alopático para eliminar el dolor o calmar la ansiedad, entonces se elimina ese punto de defensa y el mecanismo de defensa debe crear una nueva barrera. Y esta nueva barrera, pues inevitablemente tendrá que ser en un plano más interno, en un plano más vital del organismo, porque el equilibrio inicial era el mejor que podía producir el mecanismo de defensa. De esta manera, los medicamentos alopáticos o los tratamientos de cualquier tipo que se centran en síntomas específicos e ignoran el cuadro global de la patología, entonces debilitan el mecanismo de defensa y producen finalmente un deterioro de la salud hacia enfermedades crónicas más graves. O sea, hacen que avance más profundamente la enfermedad o más rápidamente, o las dos cosas. Entonces, el centro de gravedad puede moverse en dos direcciones. Puede cambiar de forma lineal en la jerarquía de un plano, produciendo cambios correspondientes en otros planos. Si, por ejemplo, los síntomas se mueven de una altura en el plano físico a un punto superior del mismo plano, se puede decir que el mecanismo de defensa de los planes mental y emocional estaba suficientemente sano para restringir el efecto del estímulo mórbido únicamente en el plano físico. Es decir, si el impulso mórbido se mantiene en el plano físico, aunque se pueda ir de arriba hacia abajo, ¿sí? De abajo hacia arriba, aunque se pueda mover, pero que se mueva en el mismo plano, eso me indica que la barrera de defensa, que el organismo en el plano mental y emocional hay tal fortaleza que no permiten que traspase esa barrera, ¿ok? Y mientras se mantenga en el plano físico hay esperanzas de que se mejore la persona más rápidamente. Y el siguiente punto es que los síntomas pueden saltar. Ahí es donde está el asunto. Pueden saltar de un plano a otro plano, ¿sí? De una envoltura en un plano a otra más profunda o más central. Esto puede suceder si el mecanismo de defensa es débil, si se produce un choque grave o si se utiliza un potente tratamiento supresor, ¿sí? Si se produce un choque grave, si se emplea un tratamiento supresor como norma general, entonces la progresión a regiones más centrales, pues ese sería el pronóstico, ¿sí? Que no se va a mantener en la línea de una sola jerarquía, sino que va a penetrar al siguiente nivel. Esto es bien importante porque hay otra explicación, otro punto de vista
que proviene de la ciencia moderna de la embriología, que explica cómo se interrelacionan estos detalles. En la futura investigación bien se podría encontrar que muchas de las vías se originan en los tejidos embriológicos primordiales. Es decir, ellos establecen que como todas las personas comienzan su vida como una sola célula, esta célula se desarrolla gradualmente y de forma ordenada a un enorme número de células mediante divisiones celulares progresivas. A medida que avanza este proceso, se desarrollan distintas capas de células y se convierten en las estructuras primordiales, a partir de las que crece el resto del organismo. Estos tres niveles se denominan ectodermo, mesodermo y endodermo. De cada capa se desarrollan órganos y sistemas específicos. A partir de esta clasificación, está claro que distintos órganos y sistemas tienen una afinidad específica entre sí a causa de su origen común en una de estas tres capas tisulares primordiales. Finalmente, se puede observar que estas afinidades son factores importantes que rigen la predecible dirección de los síntomas en las regiones más profundas del organismo a medida que se degenera la salud. En resumen, en este capítulo nosotros estuvimos analizando cómo el organismo humano funciona siempre como un todo, sea realizando funciones normales o defendiéndose de los estímulos mórbidos. Vimos que los signos y síntomas de un estímulo mórbido se pueden observar en uno o más de los tres planos de la existencia: el mental, el emocional y el físico. El organismo siempre mantiene una importancia jerárquica de estos tres planos dentro de cada plano. Esta situación se puede representar mediante el diagrama tridimensional en conos, como ya lo explicamos al principio. El organismo de manera natural, ¿sí?, tiene esa inteligencia para mantener esa importancia jerárquica. El mecanismo de defensa crea la mejor defensa posible en un momento determinado, intentando siempre limitar los síntomas a los planos más periféricos. Tres factores afectan a los cambios del centro de gravedad de la alteración, la fuerza o la debilidad hereditaria del mecanismo de defensa: la intensidad de los estímulos mórbidos y el grado de interferencia de los tratamientos supresivos. El centro de gravedad de la alteración puede cambiar hacia dos direcciones: arriba o abajo, o en un solo plano, o entre un plano y otro. Existen vías predecibles con estaciones de defensa intermedias a lo largo de las que progresan los síntomas a medida que se deteriora la salud general. Pueden verse afectadas, en parte, por las afinidades originadas en las conocidas capas del desarrollo embrionario. Entonces, a mí me pareció muy interesante este tema porque finalmente la ciencia de la salud está de acuerdo en el hecho de que hay una interrelación en los tres planos, que no todo se quede en el plano físico. El hecho de que nuestro organismo tiene su propia capacidad para defenderse y tiene un idioma a través del cual se comunica, que son los síntomas. Y que si los que nos dedicamos al sector salud nos vamos a dedicar solo a suprimir síntomas, pues empeoramos el panorama, porque es necesario mirarlo desde un punto de vista global para poder recuperar la salud total. Muchísimas gracias.